Bueno, ya hemos recibido todos los saludos, buenos días. Mi nombre es Jorge Padilla, soy artista visual, docente de la Universidad de la Escuela de Arte y hoy día soy el director de la Escuela de Arte. Estoy aquí porque, bueno, soy parte del comité organizador y hemos empujado desde nuestra escuela mucho la participación en este hoy día seminario y el próximo año congreso, porque hemos visto que es un espacio muy necesario para la comunidad y convoca una diversidad muy importante de personas que están involucradas directamente en aula o son alumnos que están en la Facultad de Educación, o también tenemos un gran número de ex estudiantes nuestros que finalmente se dedican o derivan en algún sistema educativo relacionado con las artes, ¿no? En este caso serían las artes visuales, y esa es la mesa que nos está convocando. Hoy día también tenemos un avance en lo que hemos venido generando, y todavía falta, pero el avance sería en generar estas mesas separadas, temáticas, para que nos concentremos en temas que nos convocan o les interesa más a ustedes. Entonces, paralelo a esto hay una mesa de música y también de teatro aplicado en distintas áreas. Con lo cual esperamos de seguir creciendo e incorporar otras expresiones también importantes. Seguramente la mesa de teatro hoy día va a tener que incorporar a danzas, ¿no? Porque comparten el tema con las artes escénicas. Esas son precisiones y correcciones que esperamos que a futuro se vayan logrando. También uno de los avances, puedo destacar, es que nosotros en un primer inicio trajimos distintos invitados internacionales, unos que venían más del mundo académico y eran extranjeros, ¿no? Y siempre surgió la pregunta, ¿pero por qué no vemos gente de Chile? ¿Qué está pasando acá en el país? Y eso es una pregunta súper válida y es importante, y también la hemos tomado. Y en este caso, la presentación que acabamos de ver con Cecilia Vicuña era un buen mix, ¿no? Porque nos presentaba a alguien que es chilena, pero vive afuera, pero como vimos, sigue muy vinculada a Chile, ¿no? Y tiene una distancia, tal vez no tiene el detalle que nosotros vivimos día a día en nuestro país, pero ella también tiene una mirada crítica al respecto. Y creo que eso es bien importante, quedarnos con esa experiencia que nos dejó, porque no era como una charla convencional de un académico con un tema tan consensuado, ¿no? Sino más bien de contarnos sus experiencias y cómo ella aborda también desde el arte esta relación con la educación. También dijo muchas cosas, ¿no? Que conectaba cómo cambiar la educación, ¿no? O cómo hacer que la educación genere un espacio efectivo para las artes. Y ese es un tema que en esta mesa creo yo que se va a reflejar, y espero que suscite también sus preguntas y sus motivaciones y dejarnos todavía con tareas, porque esto no es un tema que nosotros vamos a cerrar o que creamos que tenemos la verdad, como decía Cecilia, sino que al contrario, tenemos que generar una red, tenemos que seguir conectados, seguir trabajando. Y esa es un poco, diría yo, la motivación general de este seminario hoy día. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes hoy día en esta mesa. Voy a partir presentando. Tengo aquí a mi izquierda a Luisa Miranda. Ella es profesora de la Universidad de Chile, es magíster en Psicología Social, pero está formada en artes visuales también de la Universidad de Chile. Y lo interesante de ella es que está siendo parte de un núcleo de estudio de investigación en educación artística en la Universidad de Chile. Es un núcleo que hay gente que viene de la parte de las comunicaciones, como Carlos Osas, que en algún momento era nuestro invitado y se excusa él, tuvo que asumir un compromiso de su universidad que no podía zafar. Así que Luisa tomó su lugar y es parte de ese equipo, de ese núcleo. Entonces no perdemos la motivación principal, que era dar a conocer también este núcleo que llevan 4 años y un poquito más tal vez. Y que ya han tenido un efecto bien importante. Acaban de sacar en julio una publicación que sintetizaba un trabajo que hicieron con otras universidades, la Universidad de los Lagos y la UPLA, ¿no? La de Playa Ancha, sobre la educación artística. Y ahí lo abordaron, ese libro, desde todas las disciplinas. Así que es muy interesante y un poco también nos va a referir en qué están, y prontamente ya van a sacar otra publicación.
Destaco esto y tal vez viene más del mundo académico porque es importante también mantenernos activos en la investigación, y esa es una tarea que tenemos las universidades. Y hablaba con Carlos hace poco que según un último indicador de educación, en educación artística a nivel latinoamericano estamos muy, muy por debajo de lo que se espera. En Chile se produce el 0,2% de la investigación en el área de educación artística, lo cual nos prendió una alerta y se hace mucho más necesario este tipo de actividades, y ojalá después las reacciones y las posibles investigaciones o el trabajo que ustedes también hagan desde su espacio. Así que es una tarea colectiva que tenemos que ponernos a trabajar. También tengo a mi otro lado, a la derecha, tengo a Soledad Mesa. Ella es licenciada también de Artes de la Universidad de Finisterra y trabaja, y también licenciada del programa de educación que tiene nuestra universidad, el programa de formación pedagógica. Y ella hoy día está trabajando en la Facultad de Educación en proyectos de investigación y también en cursos. Tiene también experiencia en aulas, entonces hace un trabajo bien interesante que, bueno, no voy a adelantar nada más para que nos cuente, ¿no? Y tenemos a Francisco Schoenberg, que es profesor de nuestra Escuela de Arte, que nos va a dar una presentación. Francisco está terminando su doctorado en la Facultad de Educación y es un modelo bien interesante y poco común de esta hibridación que hoy día se pide y se habla tanto de la interdisciplina, y que es una pregunta que tenemos sin responder y es muy difícil de realizar, pero Francisco asumió el reto porque él ya tenía identificada esta vinculación con la educación, y dentro de su programa doctoral, nos va a mostrar una parte, él hizo una investigación vinculando el trabajo también en comunidades que tuvieran alguna relación con lo indígena. También él ha trabajado o es parte del Centro de Investigación Intercultural que tiene la universidad, y ahí ha establecido un vínculo muy interesante porque viene desde las artes y se introduce al mundo de la educación, ¿no? Entonces, también ha estado trabajando con Cecilia Vicuña, entonces es interesante cómo también desde el arte, y no, digamos, desde un espacio no formal, se introduce uno al mundo formal, ¿no? Y se genera también una nueva reacción, una nueva dinámica. Creo que esos son aspectos que podrían suscitar hoy día parte de las preguntas o la conversación que podamos tener. Bueno, vamos a dejarlos hoy día. No sé quién quiere partir, si alguno de ustedes quiere partir. ¿Yo? ¿Luisa? Bueno. Ya, Luisa se animó, así que la vamos a dejar con Luisa. Muchas gracias. No perdón, Luisa, una cosa. Las preguntas que ustedes tengan les vamos a pedir que también las hagan por escrito, que las hagan llegar. Tenemos a una ayudante, una asistente, Rosita, que nos va a facilitar hojas de papel, si ustedes no tienen, o lápices, para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a tener unos 10, 12 minutos de presentación. Vamos a contestar lo más posible sus preguntas y también algún diálogo. Y finalmente nos vamos a quedar acá. Van a venir las otras dos mesas y nos van a contar un poco el trabajo que hicieron. Eso. Ahora sí, muchas gracias. No sé, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, a mí me pidieron en el fondo que presentara un poco el núcleo de investigación en educación artística de la Universidad de Chile. Yo creo un poco con la idea de ir viendo cómo se conforman estos núcleos y cómo en otros lugares pueden conformar otros núcleos, ¿no? Nosotros, el núcleo está conformado por un grupo de académicos de la universidad que inicialmente su formación viene del mundo de las artes y que transitamos al mundo de la educación todos con formación pedagógica en un segundo momento, ¿no? Y empezamos a juntarnos hace unos 5 o 6 años viendo la necesidad que había en el mundo de la educación artística de iniciar alguna investigación, alguna forma de sistematización de distintas experiencias que hay en el mundo de la educación y que no estaban siendo sistematizadas ni llevaban una estructura, ¿no?
al principio no con mucho apoyo, realmente fue una iniciativa muy personal de este grupo y lo iniciamos como un grupo de estudio realmente. Elaboramos dos grandes líneas. La primera línea fueron las políticas educativas y la otra tuvo que ver con las didácticas asociadas al modo de formación en la escuela. Y para eso hicimos una sistematización un poco del barrido de lo que hay en políticas educativas y en didáctica en el mundo en general, porque no encontrábamos mucho material chileno. Y de ahí surge entonces la necesidad de empezar a elaborar un material que tenga que ver más con las realidades locales. Lo que nosotros hemos visto, o alguna de las cosas, alguno de las conclusiones que hemos ido abordando a través de este tiempo, es que en general, desde las políticas públicas hemos aplicado muchas políticas que están vinculadas precisamente a las investigaciones que se han hecho fuera de Chile, pero que les faltan los contextos locales, ¿ya? Y además hay en general en el mundo hay muy poca sistematización. O sea, nosotros no tenemos cómo competir, por ejemplo, con una didáctica de la matemática o del lenguaje, como ha existido en el mundo en general. Entonces, además, internacionalmente también este es un tema que está al debe, ¿ya? Y que requiere entonces de un esfuerzo de las universidades principalmente, de empezar a elaborar núcleos de investigación que permitan ir elaborando realmente qué es lo que está ocurriendo en el país. Nosotros hemos elaborado hemos implementado distintas metodologías para poder trabajar. Postulamos a todos los fondos que existen, desde los fondos que provee el Ministerio de Educación, los fondos de la cultura, los fondos que hay en las universidades mismas. En general hemos ido sosteniendo un poco esa metodología principalmente para lo que tiene que ver con las publicaciones y el trabajo nos ha llevado a publicar, ya vamos en el tercer libro que vamos a abrir este año, que vamos a lanzar a finales de este año ya. Y en general ha sido un trabajo, yo digo, muy interesante, muy profundo, muy de ir tejiéndolo lentamente, no nos hemos apurado en el trabajo, de mucha necesidad de encuentro. El núcleo sesiona una tarde a la semana permanentemente como un núcleo de estudio, por lo tanto, preparamos las presentaciones para el trabajo. Cada vez que le toca a cada uno, tiene que preparar sus presentaciones. O sea, es un trabajo académico, como es el trabajo académico, que es un trabajo bastante a tiempos muy solo, a veces no muy entendido por el resto de los compañeros que trabajan con uno, ¿no? Pero lo que yo considero fundamental en este trabajo es que nos hemos dado cuenta también que este es un tema que no se puede pensar solo, que no podemos parcelarnos o pensar que solo desde las cátedras que cada uno le toca rendir en las universidades podemos encontrar una salida. Necesitamos que estos núcleos se amplíen, necesitamos que entre más gente, que entre gente más joven, que puedan también trabajar desde unas líneas más contemporáneas. Una de las cosas que hemos estado viendo es el efecto de las políticas públicas también que ha tenido las modificaciones curriculares principalmente de la transformación curricular que hubo en el año 2013, y los efectos que han tenido en el aula esas políticas, que incorpora principalmente las líneas del arte contemporáneo. Y también cómo los medios digitales van modificando la relación en el aula, donde hoy día tenemos alumnos que están mucho más informados y mucho más interesados también por el tema de la cultura.
Entonces hay que, desde ese punto de vista, aprovechar este espacio que de alguna forma se está abriendo desde el mundo de la cultura, donde hay jóvenes que demandan más información y que demandan una información desde los profesores más organizada, porque hoy día está todo en el celular. Yo puedo viajar por todos los museos del mundo, pero si no tengo un docente o un grupo de artistas que de alguna forma interactúe y converse con la sociedad, eso queda en el celular y los jóvenes se dedican a tomarse selfie o mirar, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si me golpean cuando ya vaya a ser, porque uno empieza a entusiasmarse aquí y no para. Ya. Pero básicamente lo que quería era presentar un poco, así como someramente, no, el núcleo, y como levantar una esperanza, ¿no? De este núcleo que se ha sostenido 4 años, que en realidad empezamos a juntarnos hace 6, y que básicamente lo que estamos mirando son las realidades locales y que yo pienso que aún requiere producir interacción, o sea, sería interesante que se formaran mucho más núcleos y cada uno de estos núcleos interactuara con otros. Somos un país que no es muy grande, pero sí es muy diverso y requiere poder empezar a mirar las demandas desde la sociedad, o sea, las demandas de la sociedad a la cultura, ¿no? Y eso en el campo de la educación es muy fuerte. Eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Bueno, hago eco en eso, de fomentar, ¿no? este trabajo que parte por estos núcleos que llamamos, pero esos núcleos nacen primero antes de individualidades, nacen de necesidades, de voluntades, de entusiasmo de personas que se comprometen en algo. Y el inicio y la recomendación, que creo que tú también la viviste, es juntarse a conversar con ese otro par que también está entusiasmado. Y lo primero que hay que hacer es estudiar, uno formarse también en esa materia que te interesa. Porque como decías tú, uno se da cuenta que hay poca información. Aunque estemos muy digitalizados, hay poca. Y también después esa que uno encuentra, reflexionarla, hacerle una mirada crítica y luego situarla en dónde estoy, qué puedo hacer con ello. Y eso empieza a conformar lo que llama Luisa un núcleo de trabajo, de investigación y que puede expandirse. Y la idea de expandirse sería conectarse. Eso. Bueno, ahora las dejo con nuestra siguiente invitada. Bueno, me sumo un poco a las palabras de Luisa. La verdad es que las artes visuales en los contextos de las instituciones escolares está muy marginada. He sabido, según el sector de dependencia económica donde esté este contexto, las artes visuales van a estar en el último eslabón de la cadena o van a ir subiendo a poco para poder hacerse visibles. En mi experiencia me formé primero como artista y eso no fue suficiente. Yo sentí que era mucho más, era un aporte más valioso para mí estar dentro del campo de la educación para poder ayudar y colaborar con muchas experiencias a que de nuevo se posicione la asignatura de artes visuales dentro de los contextos escolares. Si bien ahora la generación de alumnos que se están formando ha cambiado a pasos agigantados, entonces demanda que uno como docente esté muy al tanto de todo lo que pasa. Y sobre todo en el espacio cultural, como decía Luisa, los chicos están demandando información de cultura que muchas veces tienen acceso por las redes sociales o por páginas e incluso algunas modas urbanas, sobre todo en base al tema del graffiti, el muralismo, que ellos lo ven y lo ven como algo entretenido de realizar, algo que se puede hacer quizás sin base, sin conocimiento, sin tanta información. Pero a través de la asignatura y la clase de artes visuales uno puede generar ahí
un punto de conexión con ellos. Y a través de esos simples gustos que ellos manifiestan, uno puede abrir una brecha en que la clase de artes visuales va a pasar a ser importante y se va a visualizar. También pasa que a través de esos espacios uno puede hacer trabajo colaborativo o interdisciplinario con otros docentes de otras áreas, lenguaje, matemática, historia, hasta educación física. Entonces ahí la clase de artes visuales empieza a cobrar más sentido porque el currículum también aporta tips para poder involucrarse con otra asignatura. Estamos trabajando paralelo, no estamos trabajando totalmente aislados del currículum o de forma transversal. Entonces, ahí, esas instancias son las que a mí más me interesan y las que pude desarrollar en el contexto educativo donde yo estuve, que era particular, pero dentro de ese contexto particular la asignatura de artes visuales estaba muy abandonada. Entonces, se me pidió a mí que ojalá se pudiera posicionar nuevamente. Y ese desafío lo miré desde un contexto muy particular, muy pequeño, y después cuando entré a estudiar a la Universidad Católica, en el centro, o sea, en el programa de formación, me di cuenta que era un factor común en muchos otros contextos educacionales y que se podía hacer mucho más, que habían instancias de investigación, que habían instancias donde uno podía aportar desde la experiencia y poder generar ya sea material o generar algún tipo de conexión con otros docentes en distintos contextos para poder generar cambios. Y eso es lo creo que es lo que más me mueve a seguir dentro de la educación artística y seguir luchando para que sea cada vez más visible. Eso. Sí, gracias, Soledad. Claro, seguramente hace eco con muchos de ustedes lo que acaba de relatar, porque lamentablemente es un poco la norma, ¿no? De esto de las artes visuales que están relegadas, que están con muy pocas horas, que están al servicio de los eventos del colegio u otro tipo de manualidades simplemente, y no se le da el espacio y la posibilidad que tienen de ser un elemento crítico, un elemento que conecta disciplinas diferentes, un elemento que permite que el estudiante o los estudiantes puedan también poner su biografía o su contexto social o local como un elemento también de valor. Y bueno, podemos seguir enumerando muchas de las bondades que tendría esto, ¿no? Y eso es tal vez también la demanda que escuchamos de reponer, ¿no? Y creo que el trabajo silencioso que hace Soledad y muchos de ustedes seguro, es lo que tenemos que darle también un cuerpo, una voz, un espacio y ojalá una interconexión. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir con Francisco. Para el próximo congreso nosotros queremos abrir un espacio para que ustedes también nos cuenten sus experiencias, nos hagan conocer esas formas o particularidades que han logrado levantar y ojalá coordinar con más profesores también. Eso yo creo que son elementos que necesitamos vernos, ¿no? Como comunidad que está en torno a este tema y también relevarnos esa importancia, con las dificultades, los aciertos, lo que sea, y no tener temor aunque sea a lo mejor algo modesto en su forma, pero sabemos que el impacto a lo mejor que tuvo en su comunidad, en ese grupo de estudiantes, es intraducible de alguna manera. Pero esas son cosas que tenemos que tratar de ojalá cooperar y conocer también. Bueno, los dejo con Francisco ahora, que trajo una presentación, si es que la pueden pasar, por favor. Gracias. Buenos días nuevamente. Antes de partir, quería pedirle a los amigos del soporte técnico que me pudiesen pasar el control remoto para manipular las diapositivas, por favor. Bueno, mientras tanto, mientras llega el control, les cuento que esta experiencia que les voy a mostrar para compartir con ustedes como artista y como investigador, tiene como principal objetivo abrir vasos comunicantes interdisciplinarios, básicamente pensando desde una investigación doctoral que tuvo tiempos que efectivamente exceden a la práctica cotidiana del aula, pero que nos dan luces de
posibles caminos que nosotros como artistas visuales, educadores, podríamos activar para generar participación de las comunidades escolares que se apropien de sus saberes y de sus espacios. Muchas gracias. Y también para que nosotros podamos repensar nuestra propia labor como artistas. Una de las cosas que yo he detectado en los alumnos que se forman después del programa de formación pedagógica es que extrañan mucho volver a trabajar como artistas, trabajar con las manos. Entonces, una de las cosas que desarrollé en esta investigación, que está en un libro homónimo que se llama Lecciones de clase, es básicamente un trabajo sobre los entornos estéticos escolares. ¿A qué nos referimos con los entornos estéticos escolares? Se refiere a lo que rodean todos sus ámbitos sensibles a una escuela, ¿no? Nosotros cuando hablamos de estética nos referimos fundamentalmente a la percepción sensible, ¿no? A percibir desde los sentidos. Y en los ámbitos escolares de nuestro país encontramos experiencias muy diversas, tal como decía Luisa, es un país muy diverso y donde también la geografía es muy distinta. Por lo tanto, lo que hice fue enfrentarme a un modelo de investigación que permitiera abordar población vulnerable. Busqué los colegios donde se educa la población con menos recursos, perteneciente al primer y segundo quintil, porque fundamentalmente son los que tienen menos espacio para acercarse al arte, que en Chile se ve como un lujo elitario o elitista. Y los colegios fueron muy receptivos, participé aplicando un modelo que habían desarrollado profesores de la Universidad Católica en investigación de las artes visuales y en estética, Guillermo Marini, Luis Hernández Rázuriz y Luis Flores. Y básicamente lo que hicimos en este primer colegio fue preguntarnos por cómo educaba el entorno escolar. Les aplicamos encuestas, focus group, fotos de entrevistas y hicimos que participara toda la comunidad, es decir, estudiantes, apoderados, profesores y directivos. Cuando aplicamos esos instrumentos que son básicamente investigación, lo que arrojan es que las comunidades saben perfectamente qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, qué necesitan, pero no tienen un catalizador que permita llevar a cabo acciones que modifiquen su entorno en beneficio del bien común. Entonces, por ejemplo, en esta escuela, que es una escuela municipal de Farellones, que es bastante ideal porque tiene muchos recursos, tiene poquitos alumnos y un entorno estético como el que les mostraba, que es bien espectacular, la infraestructura era adecuada. Se fijan, este es un pasillo de ingreso para la protección de la nieve y los alumnos lo que decían y la comunidad es que estaba muerto, que no tenía color, que no tenía vida, que querían imágenes y que finalmente estaba bastante disociado de lo que era la experiencia sensorial que ellos tenían con el entorno natural. Y nosotros lo que les propusimos fueron acciones que permitieran recuperar, por ejemplo, su experiencia como, perdón, que cambié la luz es esa. Recuperáramos sus clases, este colegio municipal tiene clases de esquí gratuitas para todos los niños, imagínense el lujo que es eso en Chile. Imágenes del río Mapocho que lo tienen al lado, que es bellísimo. Trabajo con vitrinas que recuperen el mundo natural del sector, se fijan ahí con lagarto chileno, loica. Los niños quisieron posar y ser los modelos de este lugar y que recuperáramos el pasillo como una gran caja negra que captara la riqueza del entorno. Al mismo tiempo, pusimos en valor manifestaciones visuales del propio grupo escolar. Por ejemplo, esto lo habían hecho ellos y estaba botado en un rincón y era la maqueta de cómo fue el refugio en los años 40 o 50, no había una fecha exacta de fundación, pero que nosotros expusimos como un micromuseo. Entonces estos pasillos de circulación se transformaron en micromuseos de arte y donde la comunidad reconocía su propia historia. Recuperamos objetos botados, ¿no? El clásico emblema nacional de las escuelas públicas, los esquís de los 80, con los pupitres nuevos que son muy bonitos. Trabajamos en estas vitrinas donde los niños pusieron sus productos visuales, ¿no? Una liebre, pajaritos de la zona, hay acercamiento. Y en el otro pasillo trabajamos con otra temporada, porque en el fondo el entorno estético natural era tan potente que había que graficar ese cambio estacional que cambiaba en luz, en color, en temperatura, y los niños estaban muy conscientes y valoraban esa especificidad del lugar, por lo tanto lo transformamos en un espacio más otoñal, donde pusimos la fauna del sector, la flora, pusimos que tuviera obviamente un carácter didáctico, pero esto es un espacio de circulación que no tenía un componente de definición de educación en particular, dado su rasgo utilitario. Entonces, se puede transformar la escuela con la participación de la comunidad, buscando también que los niños pinten el gato Colo Colo, nuevamente un lagarto chileno, un chuncho, contaba mucha historia de los chunchos que rodean el colegio, y finalmente los niños disfrutaron mucho esta experiencia, tanto así que nos pidieron que los pintáramos como modelos en el tímpano, ¿no? Saltando, la profe ahí, feliz de participar en este tímpano ya que cobra otro sentido, se activa de otra manera.
esta experiencia, los chiquititos también quisieron participar de 3 años y dijeron queremos pintar la parte exterior de GEDNOT. Eran guaguas de 3 años, me decían, que querían pintar y obviamente los integramos con que ellos trabajaran toda la fauna del sector porque ellos querían pintar los animalitos y después el pasillo se transformó en eso. Entonces uno se fija inmediatamente el cambio radical cuando las comunidades se apropian de su entorno, ¿no? Y las evaluaciones posteriores, porque nosotros hicimos una evaluación previa a las intervenciones, desarrollamos las intervenciones y después evaluamos esas intervenciones. Y el cambio de los resultados que arrojan los instrumentos es que hay un cambio en el clima escolar radical, muy alto, las calificaciones suben mucho, y algo que es bien interesante que mencionó Cecilia y que no vamos a poder desarrollar por lo breve de la presentación, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. La gente se vuelve consciente de sí misma y de su entorno gracias al arte. Y como sabemos, en los currículums escolares no hay mucho espacio donde se aborde el ámbito de la conciencia. Vamos a dejar eso como un punto entre paréntesis para después seguir discutiéndolo. Este otro colegio está ubicado en una zona aledaña de la Florida. Esta es la azotea, es un colegio que tiene 600 estudiantes, un contexto social urbano mucho más duro, prácticamente sin acceso a zonas naturales. Y esta azotea estaba cerrada porque el colegio había sido recientemente inaugurado y no tenían personal para activarlo. Por lo tanto, su único patio es ese, o era ese. Con esas vistas, sin áreas verdes, con esos colores. Un colegio correctamente construido como suele ser la infraestructura nacional a nivel latinoamericano, tiene un nivel correcto o un poco superior, pero los niños y la comunidad nos decían, esto es un hospital, es una cárcel, nos sentimos realmente aquí muy tristes, tiraban piedras en los recreos a las casas vecinas. Entonces, lo que hicimos fue aprender con las comunidades, decirles, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gusta? ¿Qué necesitan? Nuevamente aplicamos los mismos instrumentos y al ser una comunidad popular urbana, tenían una gran formación en graffiti. Entonces lo que hicimos fue que los niños desarrollaron sus propios proyectos, conversamos con la autoridad del colegio para que no se sintieran ofendidas y pintaran lo que quisieran. Y finalmente el nivel de lo que sabían hacer era mucho más alto del que manifestaban en la escuela porque, como sabemos todavía en las aulas, muchos conocimientos populares no se integran en el aula porque no se consideran parte de la tradición de las bellas artes europeas, ¿no? A propósito de lo que hablaba Cecilia de la colonización tiene muchas capas y una de ellas es que también tiene una capa clasista. Si esto es una manifestación popular, no puede integrar el aula porque no forma parte de lo que entendemos que es el arte. Esto incluso ahora se está penalizando en la nueva ley de arte callejero. Pero miren lo que se puede lograr y los muchachos que no estaban inscritos en los talleres se metieron libremente a pintar su propia escuela. Después hubo una anécdota media chistosa que ese fue el único problema de Bob Marley en el colegio, pero la directora la dejó pasar y no pasó mayores. Pero los muchachos sintieron que tenían un espacio para mostrar su mundo. Y también en la azotea querían que fuera un jardín y nos pareció que didácticamente esto se podía transformar en una plataforma para educarse también en la geografía. Recordemos que muchos niños no tienen jardines ni patios. O sea, nosotros sacamos las fotos de Google Earth donde vivían los niños y no tienen patios, no tienen jardines, no hay plazas. Las plazas son áreas café o como le llaman áreas ocre, creo que le llaman los urbanistas. Y les propusimos que hiciéramos una azotea con un jardín sensorial. Ahí está la comunidad trabajando. Hay quillayes, peumos, hortalizas. Ellos después trabajaron con un especialista en huertos desarrollando lo que querían hacer y en la fiesta de fin de año la cena fue con lo que ellos mismos cultivaron. Tenía riego automático y tenemos un tercer colegio, que este es el que yo había puesto ya como mi interés más personal. ¿Cuántos minutos tenemos? Me quedan 2. Ya, me quedan 2 minutos, esto va a ser de locos, pero igual se lo voy a mostrar. Lo que pasa es que estamos trabajando secretamente. Yo tenía la intención en el doctorado de desarrollar un proyecto que tuviese un alcance latinoamericano. Una de las cosas que a mí siempre me ha cansado de mi propia formación como artista y como profesor es que siempre estamos mirando a Europa o Estados Unidos para validar lo que hacemos. Entonces yo decía, bueno, tengo que desarrollar un proceso de investigación y reflexión que permita vincular los productos de América Latina y nuestra propia historia con lo que hacemos en nuestras prácticas profesionales y artísticas. Y lo que empezamos a hacer junto al Centro de Estudios Interculturales Indígenas, artistas de la Escuela de Arte, es visitar distintos sectores donde hay comunidades indígenas en Chile y desarrollar proyectos. Nosotros escogimos la comunidad de la isla de Apiao, que aquí les muestro la boquila con la que se hacen cestos. Este es el entorno donde está la Escuela de Apiao, un entorno bellísimo, con una arquitectura tradicional patrimonial de primer orden y con una comunidad que se está volviendo a reconocer como huilliche. Recordemos que el archipiélago de Chiloé estuvo poblado por distintos pueblos originarios, pero
a partir de la extinción y la aculturización colonial, lo que ocurre es que desaparecen los chonos y la gente se identifica solamente con los huilliches. Y esa tradición huilliche, que por mucho tiempo fue una ofensa, recordemos lo que significaba en Chile hasta hace muy poco tiempo ser llamado indio, ellos lo están reconociendo como un valor y quisieron que nosotros participáramos en ese reconocimiento de sus valores y reconstitución de su identidad. Nosotros felices de colaborar y aprender con ellos, porque nosotros sabemos muy pocas cosas. Una de las cosas que yo he aprendido en esta investigación es que hay que demostrarse completamente ignorante y que la comunidad a uno le enseñe. Y lo que surge ahí es muy interesante, porque uno deja de lado la ansiedad de no saber y no controlar y construye colectivamente. Entonces lo que empezamos a hacer fue trabajar en esta escuelita, muy pequeña, tiene 40 estudiantes, todos de sectores vulnerables e indígenas, que viven de la agricultura, la pesca, con mucha capacidad de adaptarse al medio y reciclar. Esas son boyas abandonadas de la salmonera, con este entorno maravilloso que las mismas comunidades mantienen de las iglesias patrimoniales. Y aquí pudimos constatar de que el aprendizaje se produce desde una cognición encarnada, un cuerpo que aprende sensorialmente vinculado afectivamente con el entorno, algo que planteó Varela y Maturana en Chile y que alguien como Damasio ha profundizado y desarrollado a nivel internacional de una manera muy interesante. Esa es una pintura de una chiquitita que nos acompañaba constantemente riéndose. Me parece que esta cosa lúdica del juego del aprender hay que incorporarla de distintas maneras porque fue un gusto participar en esto. Sacamos a los niños al bosque y eso también compartirlo con ustedes. También porque yo sufrí el colegio, me aburría y uno ve a los niños aburridos en clase cuando le hace clase y no sabe cómo sacarlos de eso. Me decían, tío, no tengo idea, tío, enséñeme, no sé tomar un lápiz, no sé dibujar. Y yo veía lo que sabían y le dije, ya niños, llévenme al bosque, yo soy de la ciudad, enséñenme ustedes todo lo que saben. Y los niños realmente son otros niños. Es una experiencia vital, alegre, lúdica, horizontal, festiva, de aprender en la naturaleza que realmente es muy sorprendente, porque muchos de ellos tienen subvención por problemas cognitivos. No sabría decirle exactamente el nombre que tienen esas subvenciones para apoyar el aprendizaje, pero que son diseñadas en Santiago. Cuando uno va al campo y ve cómo ellos interactúan con su contexto natural, ve que no tienen ningún problema. Es el instrumento el que está mal diseñado. Entonces, bueno, fuimos a buscar boqui, fuimos a buscar maderas nativas, especies, los niños ahí me guiaban, ese es el entorno, imagínense estar ahí trabajando con los niños. Ellos aprendieron mapudungún y reconstituimos una ruca huilliche con los rucafes que están ahí en el techo enseñándonos a nosotros. Nosotros colaboramos en una minga, tenemos 2 videos de este trabajo que vamos a exponer en la Sala Maquina el próximo martes, donde expone Cecilia Vicuña, así que los invito cordialmente. Ahí la estamos inaugurando. Y sorpresas que da la investigación, que no vamos a poder profundizar y lo vamos a dejar para el próximo martes, porque no nos da el tiempo, pero que también tiene que ver con que los niños se dieron cuenta del valor de su entorno y prepararon una especie de cestos con el bosque nativo para mandarlo a los niños de Santiago. Y estos bosques van a ser expuestos en la Galería Maquina como un regalo de los niños del sur, los niños marginados, indígenas, pobres, que ellos muchas veces se ven a sí mismos como que no poseen tradiciones valiosas de conocimiento, pero que le enseñan a los santiaguinos cómo es la relación con la naturaleza, con el bosque nativo, con la artesanía, la carpintería, etcétera, 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 desde una instalación contemporánea lúdica que ellos desarrollan en el espacio. Y a su vez, nosotros utilizamos todo eso para hacer una exposición artística en el Museo de la Educación Gabriela Mistral el año pasado, que recoge este libro que yo les mencionaba. Entonces el vínculo entre patrimonio, arquitectura, educación, arte es más fluido de lo que uno cree. Lo que pasa es que la estructura educacional en Chile, y por lo que yo percibo en todos los países que he logrado visitar, está anquilosada por ciertas burocracias que uno a veces no se atreve a romper porque es más conservador de lo que deberíamos ser. Todo esto fue con apoyo de las escuelas, con los profesores, con los apoderados, apoyo de fondos del Estado y de privados. Entonces hay espacios para construir alternativas. Lo que pasa es que también uno, porque está sumido en distintos desafíos de la vida diaria, no asume estos nuevos espacios para construir futuros posibles en conjunto. Por lo tanto, quiero cerrar con, bueno, aquí obras de lo que hicimos en la exposición. Aquí trabajamos con una bióloga en una obra de arte que también se va a inaugurar el día martes. Y los dejo cordialmente invitados a todos y les pido disculpas por extenderme tanto, pero era mucho material visual que quería compartir con ustedes y obviamente quien esté interesado se acerque, compartimos mails, correos, seguimos conversando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Esta
están llegando varias preguntas, algunas también muy creativas, ¿no? Y estoy repartiéndolas en este momento para tratar de responderlas, ¿no? ¿Tú tienes alguna que quieras comentar? Bueno, voy a partir por esta pregunta muy original. ¿En qué lugar se posiciona la primera infancia dentro de las artes visuales? A mi parecer debería tener un lugar muy relevante, porque dentro de la formación de la primera infancia, las artes visuales tienen que salir un poco del estereotipo de lo que reciben los pequeños a través de la televisión, internet y un montón de otro acceso a información que tienen. Estos aparatitos tecnológicos a los niños les demandan mucho tiempo y en el aula uno puede generar instancias de acercamiento a una realidad que ellos no tienen. Por ejemplo, hablarles de paisaje natural, paisaje urbano, con imágenes, fotografías reales, no con estereotipos que podemos encontrar dentro de una ilustración, no desmereciendo a los ilustradores que sí tratan de semejar lo más posible a la realidad, pero hay mucha experiencia en que la primera infancia puede tener. Concretamente, buscar siempre desde la realidad, llevar una experiencia a la primera infancia. Sacar, por favor, los estereotipos. Instancias donde ellos puedan buscar y explorar a través del movimiento, no solamente sentados mirando diapositivas. Ellos son muy inquietos, necesitan mucha información y desde ahí generar estos espacios. Ahora, con respecto a si es que existe una investigación en el arte de la primera infancia, no lo sé. Ojalá que fuera un punto de inicio para que se genere. Gracias. Soledad tiene varias preguntas, vamos a ir repartiéndolas. ¿Quiere, Luisa, responder alguna? ¿Si la puedes leer también? Sí, yo como soy profe, voy a tratar de ir bien rápido a ver si acaso alcanzo a contestar la mayoría. ¿Se escucha, no? Un poquito más cerca. Ah, más cerca, ya. Ahí. Es que esta cosa a mí no me acomoda mucho. A ver, voy a ir por la más rápida de todas, que es sobre publicaciones. Sí, el núcleo tiene 2 publicaciones ya publicadas y una tercera que sale a fin de año. Tiene políticas y didácticas, que es una. La otra se llama Escenas de Frontera. Y la tercera, no me acuerdo el título que va a llevar. Si a alguien le interesa, cuando terminemos acá, entiendo que tienen acceso digital. No tengo en este minuto el link del acceso digital, pero me puedo llevar el mail y se los puedo enviar. Eso sería sobre publicación, sobre cómo... voy al tiro así rápido. Sí, como quieras. Aprovechemos el tiempo. Sobre cómo explicarle a los directivos que les den los permisos para asistir a estos encuentros. A mí me parece súper importante esto. Yo creo que tiene que ver con empoderarse. Los profesores de educación artística debemos empoderarnos. Y yo creo que ahí hay una tarea que tiene que ver un poco también con las universidades, quizás, que buscáramos alguna forma de hacer algún tipo de invitación, de modo que creo que hay una presión mayor al directivo del colegio cuando llega una invitación directa. Entonces quizás habría que encontrar algún tipo de canal de ese tipo para organizar como la invitación directa. Respecto de los resultados que hemos tenido de investigación en el núcleo, si estos resultados han tenido efectos en las políticas públicas y en difusión en otras organizaciones, estamos empezando. Este es un trabajo que es súper lento y que yo creo que requiere de la presencia de mucho más personas. Aquí me preguntan si puede participar profesores. De hecho, están participando profesores en esta investigación. Tenemos varias investigaciones que son específicamente
asociada a la escuela. Tuvimos un proyecto parecido a lo que está presentando acá Francisco, que se llama Ojo con la Escuela, Relatos en Imágenes del Mundo Escolar, donde trabajamos en 6 escuelas vulnerables de Santiago, donde lo que hicimos fue un registro, trabajamos con los profesores de las escuelas sobre cómo ellos registraban su propio entorno, y ahí tenemos resultados súper interesantes respecto a las categorías que los alumnos hacen de cómo ellos están visualizando la escuela. También ese es hay otra publicación ahí, que es una publicación más pequeña, pero esa publicación fue directamente a las escuelas. Yo creo que se requiere más tiempo. Como decía Cecilia Viñuña, igual hemos sido muy invadidos por... El mundo de la educación ha sido muy colonizado. Entonces, y nosotros tenemos dos factores acá, la cultura y la educación, ambos mundos sumamente colonizados. Entonces, se requiere tiempo para ir levantando estas voces. Yo creo que la última reforma ya sí recoge algunas particularidades de lo local, pero evidentemente requerimos más reformas y no va a ser, nosotros esperamos que evidentemente nuestro núcleo en la Universidad de Chile tenga mucha presencia, pero creo que no puede ser el núcleo de la Universidad de Chile, tiene que ser muchos núcleos para poder efectivamente llevar la diversidad a esas políticas públicas. Y por último, así rapidito, para no tomarme todo el tiempo, la pregunta que hay sobre el CIMSE y sobre la utilización de las horas de arte para preparar el CIMSE, lo hemos visto también. Yo creo que ahí lo que se requiere es una mayor preparación, principalmente de los profesores aquí, que tienen que ver con los de enseñanza básica. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para la básica específicamente, donde yo creo que es el espacio donde se requiere mayor formación en arte y cultura, de modo que el profesor efectivamente entienda lo importante que tiene, o sea, la importancia que tiene la educación artística en el proceso de formación de los niños, de modo que no ceda ese espacio. Y una última anécdota cortita, tengo 2 alumnas ahí, exalumnas sentaditas por ahí. Terminando acá me tengo que ir a un colegio en San Miguel, donde la semana pasada me tocó ver, les contaba a ella, yo salí con el corazón apretado, y lo cuento como una experiencia bella. La persona que justamente está preguntando esto del CIMSE, fue mi alumna a hacer su clase, porque ellos están haciendo sus procesos de práctica. No había ido la profesora que está a cargo del curso, entonces apareció el profesor de lenguaje y les dice a las alumnas, como no vino la profesora, yo voy a tomar el curso y así ustedes hoy día se retiran antes. Es un colegio que termina su jornada el día viernes a las 8, porque tienen jornada en la mañana y en la tarde. Y las alumnas le dijeron, no profesor, estamos en arte. Y él dice, pero no está la profesora. No, le dice, le presenta a esta alumna en práctica y le dice, sí está la profesora. Entonces el profesor un poco molesto dice, bueno, entonces ustedes van a salir a las 8. Y ellas contestan, sí, vamos a salir a las 8. Yo creo que cuando yo veo eso, me siento súper esperanzada, porque ahí la demanda vino de las alumnas en continuar en esa clase. En la medida que los mismos alumnos y los profesores veamos que es importante, que a ellos les hace sentido esto, no vamos a tener que pelearlo del CIMSE, porque el CIMSE tendrá su espacio que tenga que tener y el profesor no va a... Esto no ocurre por el CIMSE, esto ocurre porque nosotros no hemos sido capaces. Y en ese sentido hay que trabajar mucho y ser súper riguroso en lo que estamos haciendo, pero esto ocurre porque la sociedad no le está dando el espacio a la cultura que debe tener. Eso. Muchas gracias. Francisco, tienes varias también. Nos quedan 5 minutos antes que lleguen las otras mesas. Ya, 5 minutos. Entonces, unos 6 minutos. Bueno, nuevamente, al igual que con Cecilia, voy a tratar de fundir las preguntas para responder lo más que pueda. La primera dice, ¿cómo afecta el ámbito del desarrollo emocional la incorporación de una educación artística y sus consecuencias, o no poseerla? Ayer en una presentación de educación les comentaba que, además de que los resultados de nuestra investigación arrojaron una mejoría sustantiva en el clima emocional de cada colegio, yo he buscado trabajar con un marco teórico que algo logré insinuar en la presentación,
que busca establecer la cognición como un proceso que es mucho más complejo que la mera racionalidad. Y eso yo creo que hay una trampa epistemológica en la educación, en las distintas escuelas de formación de educadores, en la medida en que se repite incesantemente la lógica de Piaget, de los procesos cognitivos, que hay una especie de desarrollo natural de la cognición que apunta a un método científico que los niños van desarrollando según estadios de desarrollo natural, bla, 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 y que sabemos que llega al estadio superior como el estadio de la racionalidad. Eso me parece que, según los investigadores que he seguido, que como les mencionaba Francisco Varela, fundamentalmente desde la biología, y Damasio, desde la neurociencia, lo que señalan es que nosotros no buscamos la cognición racional como un producto aislado de una experiencia corporal. Lo que se indica que está fundamentando nuestra experiencia racional es el vínculo afectivo con el mundo. Es nuestro cuerpo que goza, que siente y que está sensualmente involucrado con el mundo. Fíjense en esa palabra, sensualmente, cuando en educación se habla de la sensualidad del aprendizaje. Nosotros gozamos el mundo vivo y nuestro cuerpo en acción en ese mundo vivo es el que afectivamente se vincula y prepara los estadios posteriores de vinculación racional con el mundo. Eso tanto Damasio lo señala respecto a los procesos de toma de decisiones que están anclados en nuestros afectos más profundos. Pensemos cómo tomamos las decisiones en nuestra vida diaria. No es la racionalidad pura, es a partir de nuestra vinculación afectiva con el mundo. Y lo que señala Varela también es muy interesante, que todos los procesos racionales están anclados en la base afectiva con la cual nos vinculamos en el mundo. Y esa base afectiva se ancla en nuestra vinculación sensorial con la realidad. Por lo tanto, el desarrollo emocional en nuestra práctica artística es clave, es clave. Lo que pasa es que se ha disociado en la tecnocracia educativa el aprendizaje de las emociones. Y recordemos, por ejemplo, incluso por aquí hay una pregunta que me habla del pensamiento visible, o la teoría de las inteligencias múltiples, cómo se disocian los distintos ámbitos. Y se habla de inteligencia visual, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, pero todos esos procesos se anclan en el cerebro, según esa teoría. Es como que toda la racionalidad estuviera anclada en el cerebro, todos los procesos cognitivos. Y lo que señalan estos otros investigadores, que ya les mencioné, lo que hablan es que la cognición está encarnada en un cuerpo sintiente, en un cuerpo vivo, que obviamente incluye el cerebro, pero que el cerebro no es lo fundamental. Entonces, bueno, ahí me parece que respondo en parte esa pregunta y quisiera, a partir de eso, ahora, les pido disculpas también por la síntesis teórica tan rápida, ¿no? En 5 minutos hablar de estos conceptos no es fácil. Pero creo que dejarle los autores puede ser muy interesante. De Francisco Varela y tanto como Damasio, hay muy buenos compendios en videos en internet. Entonces yo sé que como están siempre tomados por el tiempo mis colegas, es bueno acercarse también, tener una primera aproximación de esas charlas, esos videos, de esos documentales y después bajar a los libros, ¿no? ¿Cómo reposicionar la relación arte-vida mediante nuestras prácticas pedagógicas dentro de un contexto contemporáneo? Esta pregunta es clave porque lo que nosotros tendemos a leer en las experiencias que hemos desarrollado como equipo, ya hablo en plural porque siempre hemos sido un equipo, es que la escuela tiende a disociar el arte de la vida y la educación de la vida. Una de las máximas que veíamos que señalaba Varela es vivir es conocer. Entonces yo creo que salirse de la escuela para entender que nuestras prácticas de conocimiento están ancladas en experiencias mucho más amplias que la escuela nos libera. Y la escuela es solamente una parte de esa experiencia. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la escuela como una plataforma para integrar esas experiencias vitales? Bueno, ese también es el desafío y por eso me toca esta pregunta que he buscado en esta experiencia, porque básicamente lo que vemos es que la vida de los niños, por ejemplo en Chiloé, es mucho más rica y domina muchos más saberes y conocimientos que la escuela es capaz de acoger. Y muchos de los profesores y los directivos lo saben, pero no tienen los recursos para abrir la escuela a otros campos porque estamos, y aquí esto no es populismo porque comparto la indignación, estamos muy atrapados por estas mediciones estandarizadas de que tienen que rendir la PSU, que tienen que rendir bien el CIMSE y están enfocados a lenguaje, matemática y ciencia. Y todas las otras áreas del conocimiento no son medibles ni cuantificables y eso no nos olvidemos, son mediciones basadas en lógicas económicas, porque eso lo impuso la OSD, que es una organización económica de las democracias libre mercadistas más desarrolladas del mundo. Por lo tanto, nosotros aplicamos sistemas de medición basados en una lógica del libre mercado para definir qué aprendizajes son valiosos y cuáles no. Por lo tanto, nuestra decisión de ser artistas también es una decisión ideológica, que implica
valorar conocimientos y saberes que el sistema no está valorando. Y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que hay grietas, fisuras, y hay fundamentalmente una insatisfacción generalizada de todo el sistema educacional porque saben que este cinturón impuesto no representa lo que todos queremos que sea la educación. Y por eso la crisis constante en la que estamos desde el 2006. Hay una insatisfacción, hay una frustración con el modelo educacional y creo que en parte la discusión, por eso ha sido tan importante la participación de Cecilia en este diálogo, es ver qué tenemos de propio en América Latina, desde dónde podemos construir alternativas que sea una alternativa viable y posible hacia el futuro de construir de manera colectiva a partir de nuestra propia historia y no asumir nuevamente repetir lo que dice Eichner, Gardner, que es muy valioso, es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con nuestra experiencia? ¿Integran ellos a Walter Miñolo, a Quijano, a Cecilia Vicuña? Esas son preguntas que hay que darse vuelta. ¿Cómo nosotros construimos desde nuestra propia historia? ¿Cómo construimos desde nuestra tradición y los pueblos originarios chilenos? Yo lo planteo como pregunta, no quisiera tomar este espacio como para plantear dogmas, esto se hace así, ¿no? Yo no vengo a normatizar nada, yo vengo a abrir preguntas y a encontrar espacios de encuentro con ustedes. Pero en ese espacio de encuentro me parece que es la pregunta la que abre posibilidades de nuevamente construir otras relaciones entre arte y vida. Gracias, Francisco. Soledad, ¿va a sintetizar unas cuantas? Sí. Gracias. En cuanto a las 3 preguntas que llegaron, traté de hacer una síntesis y entrelazarlas. Bueno, recursos, puede que nos planteemos la asignatura de artes visuales sin recursos en un sector particular, subvencionado o netamente vulnerable. Yo he trabajado con mucho material de desecho o reutilizable. Por ende, son cosas que ellos pueden recolectar en sus casas, lo que consumen diariamente o lo que pueden ir buscando, lo que tengan al alcance en las plazas, ramas, hojas, un montón de materiales que hay que investigar. Y no solamente abordar la asignatura desde la témpera, el blog, de tener marcas involucradas para poder realizar una buena clase de artes visuales. Experiencias culturales y artísticas de los alumnos y profesores migrantes son muy importantes para llevarlas a la sala de clase. Se pueden adherir al currículum fácilmente porque el currículum da ese espacio para flexibilizar. Por ende, podemos hacernos cargo de lo que está pasando y emerge a través de la cultura. Y las artes visuales marginadas, más que nada es derrotar el tedio de impartir la clase de artes visuales, que lo he visto en muchos y lo he escuchado en muchos contextos. Levantar la bandera de estudiar el contexto, de involucrarse con la realidad local, cultural y la que emerge, como son nuestros migrantes, generar una planificación de clases contextualizadas 100%, donde la institución educacional sea parte de este complot, que no la dejemos aislada, donde el currículum nos aporta y sugiere contenidos que podemos simplemente llevarlo a este contexto. También lo podemos sistematizar, no como un símil de las asignaturas que ya existen y se denominan tradicionales, desde construir un lineamiento donde nuestro quehacer educativo contemple siempre el sentir y pensar mediante experiencias significativas, que valore toda la comunidad educativa, porque a los apoderados también hay que reeducarlos en lo que significa la asignatura de artes visuales. Y que esto puede cambiar 100% la mirada y la valorización hacia la asignatura. Eso. Muchas gracias. Hay una última y con esto vamos a tener que cerrar, que Luisa va a responder. Sí, voy a ver si preguntan sobre la articulación entre el jardín y la escuela. Yo creo que la respuesta en realidad la dio mucho más, o sea, está dada ya con lo que acaba de presentar Francisco. Efectivamente, yo creo que, claro, lo que pasa es que en el jardín sí se considera mucho más la emocionalidad del sujeto, ¿no? Y que cuando entramos como a la escuela, efectivamente empiezan a aparecer estas evaluaciones estandarizadas, y etcétera, etcétera. Y desde ahí también como que empieza a desaparecer el sujeto, ¿no? Entonces el sujeto pasa a ser un objeto del sistema y creo que efectivamente
es como un mazazo para el niño, ¿no? Cuando pasa del jardín a la escuela. Ahora, claro, tenemos que transitar hacia una escuela más humana, básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, las preguntas se agradecen, han sido muy distintas, muy intensas, muy difíciles y cuestionadoras, pero sobre todo que abren, ¿cierto?, una reflexión, creo yo, que eso es importante también que nosotros podamos colectivizar con ustedes, ¿cierto?, y generar en ustedes también ese desafío. Nosotros también nos quedamos con desafíos y con preguntas que, si bien, y les agradezco al panel que las ha respondido lo más integralmente posible, pero son respuestas que me gusta que queden también en un sentido abierto y un sentido que a ustedes también se les devuelve, en el buen sentido, ¿no? Que ojalá echen a volar también su imaginación, como esta pregunta, y ustedes también la sigan respondiendo. Y esa imaginación, creo yo, es el poder que ustedes tienen hoy día. Es esos espacios que hay en el currículum que se pueden tomar, que se pueden subvertir, que se pueden integrar, como estábamos reflexionando, en el sentido de la vida, ¿no? O de los fenómenos que vive cada localidad o comunidad, como son los migrantes, por ejemplo. Hay muchos temas, hay mucha diversidad de fenómenos, de situaciones, pero yo creo que lo importante es que ustedes hoy día, los que han podido venir, y vamos a hacer el esfuerzo para que los directores de esos muchos otros que no pudieron venir, les permitan también estar y compartir con esto para conformar, ojalá, una red que nos vayamos nutriendo. También me quedo con algunas cosas y observaciones de a lo mejor habilitar un sitio, poner en contacto los links de nuestros panelistas para que ustedes puedan también hacer algunas preguntas, algunas observaciones y compartir otro material. Y también los materiales que ya existen, como los libros, las publicaciones o estos videos que recomendó Francisco, también hacérselos llegar, que creo que son instancias que van a ayudar a seguir esto, comunicándonos y desarrollando en conjunto un área que no nos pertenece a ninguno de nosotros, pero sí nos pertenece a todos. Así que muchas gracias por venir. Los voy a invitar a quedarse un momento. Creo que tienen que venir las otras mesas. Le voy a pedir también al equipo organizador que haga llegar las otras mesas acá. Van a empezar a entrar. Y bueno, Luisa tiene que retirarse, así que le damos permiso y le voy a pedir un fuerte aplauso para los panelistas. Muchas gracias. Sí, sí, yo sé. No te preocupes. Las preguntas pues yo se las voy a mandar, las voy a editar. Se las voy a mandar. Perfecto. Sí, están súper buenas. Sí, o sea, sí, van a venir los... Bueno, ya lo anunciamos, vamos a esperar que los demás asistentes al resto de las mesas de resumen de disciplinas se acerquen al salón para dar inicio a lo que va a ser un resumen de estas mesas y que por supuesto tendrá moderadores para cada una de las disciplinas en las cuales se han departido y compartido opiniones el día de hoy.
Pero ahora de la mesa de música me informan que la mesa de teatro están demasiado entusiasmados, se tomaron el escenario, así que no los pueden sacar. Vamos a esperar que llegue Gina Allende, que viene acá, y mientras tanto vamos a responder una pregunta que quedó en el tintero. Bueno, la pregunta se refiere a la actitud indiferente y destructiva, comillas, irrespetuosa también, que uno siente cuando un alumno no valora los materiales con que trabaja la asignatura o el resultado de su producción artística. Muchas veces a mí me tocó ver cómo los alumnos recibían su trabajo calificado y lo botaban inmediatamente a la basura, frente a mí, en la clase de arte. Bueno, yo tomé una actitud bastante rebelde, saqué el trabajo de la basura y lo volví a colocar en un lugar importante de la sala. Y desde ahí me fui reflexionando en decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago para que esto no pase, que no suceda, no vuelva a suceder? Y desde ahí generé un espacio en la clase de arte en que todos los trabajos, independiente de su nivel de logro, se exponían y les di las reglas del juego. Vamos a opinar de los trabajos sin hacer juicios de valor. También tuve que entrar a educar un poco qué es lo que era un juicio de valor y salir un poco de la respuesta está lindo, está feo. Hablemos un poco de qué le faltó al trabajo, qué materiales le recomendaría a tu compañero que utilizara, si no se maneja bien con el pincel, qué otro elemento podría utilizar, si no se maneja bien con el lápiz de escripto, si no se maneja bien con el lápiz de cera. Y desde ahí empezaron a surgir microespacios dentro de la clase de arte en que los alumnos empezaron a buscar sus propios materiales para ver reflejado lo que ellos querían expresar en su trabajo final o su propuesta. Y desde ese microespacio tuve la idea también de generar proyectos, que ellos trabajaran a través de proyectos y que me propusieran temas a través del contenido que yo les facilitaba, me propusieran temas, me propusieran imágenes, me propusieran materiales no convencionales, con los que ellos sí se manejaban, que sí se sentían cómodos. Y desde ahí ellos empezaron a involucrar mucho más y dejé de ver los trabajos botados en la basura. Y también desde ahí, que ellos empezaron a apropiar de sus materiales, se sentían mucho más cómodos, el colegio también vio que en mi asignatura ya no estaba presente la témpera, el acrílico, los lápices de cera, los lápices de palito, el palito de helado, no estaba. Y me empezaron a preguntar, bueno, entonces, ¿qué están haciendo en la clase de arte? Están haciendo proyectos propios personales, donde ellos se están empoderando de lo que quieren expresar con una diversidad de materiales gigante. Llegamos al punto de que usamos cajas, donde las niñas, un grupo de niñas que quiso usar cajas. Estas cajas eran unos, puedo decirlo así, unos monitos que estaban de moda, que eran de forma de caja. Y ellas me dijeron, ya, es que están de moda. Le digo, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y ellas generaron un video con una historia para sus monitos de caja. Cada uno tenía un personaje, entraba en un personaje distinto, se caracterizaba. Y entonces de ahí uno dice, cosas tan simples como cajas. No necesito grandes marcas, lo vuelvo a repetir, porque de verdad uno se queda de repente con unas listas, lo estábamos comentando acá recién, listas de útiles, cuando llegamos a la parte de artes visuales todos sufrimos porque están un montón de marcas sugeridas, o ahora ya no se puede, pero igual se pasa, y materiales que se tienden a pensar y a creer que son para la clase de arte exclusivos, pero no, hay muchos otros materiales que uno puede investigar. Y así uno va quitando un poco la frustración de algunos alumnos en que no se manejan con algunos materiales. Y uno tampoco puede cerrarse a que tiene que hacer siempre el trabajo con acrílico o con témpera o con pincel.
¿Por qué un alumno puede manejar un pincel de pelo de camello y por qué si se maneja más con el de que es una cerda más gruesa? O no sé, los alumnos que son zurdos, también es un gran desafío. No tienen la misma motricidad siempre que los que somos diestros. Entonces, y también me tocó trabajar con un alumno que no tenía control absoluto de sus movilidades también, dentro de ese contexto, que pueda alcanzar el mismo nivel de logro que el que sí se maneja. Y también va en la casa, qué materiales nosotros le proporcionamos a los hijos y a los alumnos para que experimenten. Entre más materiales puedan experimentar, más manejo vamos a tener y más posibilidades. Gracias, Soledad, por responder esta pregunta y también de profundizar un poquito más en estas experiencias que yo creo que deben hacer eco en muchos de ustedes y que seguramente la han aplicado. Y el tema del respeto, que era una cosa que mencionaba esa pregunta, bueno, se discute mucho y hoy día está todo el tema del el aula segura y cómo hacerlo, ¿no? Y ese es un tema re complejo que no nos corresponde a nosotros responderlo, pero sin duda que es un síntoma de nuestra sociedad hoy día. Es un síntoma, un poco lo decía también Cecilia Vicuña, ¿no? De ese desarraigo y desapego que tienen muchas veces, y es una reacción bastante irracional muchas veces y conductual que no tiene una explicación. Cómo hacerlo, cómo cambiarlo, es un tremendo desafío y seguramente esos son reflejos de vacíos emocionales o otro tipo de carencias también, de desafíos, de qué pueden hacer, ¿no? ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es el límite? Hay muchas cosas que hoy día están deformando más que formando a nuestros jóvenes y niños. También haciendo eco un poco a la segunda parte de la pregunta de los trabajos, cómo ellos lo consideraban y cómo de repente los llegan y los votan. También nos pasaba y nos pasa en la universidad, con estudiantes de arte, primer año, y llegan y uno asume que superaron muchas barreras, ¿no? A nadie obligan a estudiar arte en la universidad. Gente que tiene puntajes que podría estudiar otra carrera y está ahí. Y lo que vemos muchas veces es como esa apatía o desencanto muy rápido con lo que hacen ellos mismos. Y es porque vienen de un sistema que no valora lo que ellos hacen, lo que los estudiantes proponen. Y un poco la respuesta que tú lograste me hizo mucho eco en eso, bueno, no todos tienen que pintar con témpera y con el mismo color y el mismo pincel. Pueden hacerlo con otros materiales que se sientan más cercanos. Si nos enfocamos en los materiales, pero si nos enfocamos en los temas que quieran tratar, también puede ser un espacio muy dinámico y que activa y que conecta al estudiante con eso que va a hacer. Y le va a dar un sentido y una profundidad y seguramente va a desarrollar más que solo habilidades motrices o estéticas, sino va a ser un aprendizaje mucho más profundo también. Hay varias formas hoy día de ver esto, de cómo plantearlo por proyectos. Y en un momento me tocó una presentación de Claudio Di Girolamo y mostraron una actividad que era, se llaman aulas invertidas en algunos casos, que tenía algo de ese aspecto. Entonces llegaba el profesor y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que ustedes quieran que hagamos. ¿Y cómo era eso? Entonces empezaron a armar grupos que tenían que poner distintos temas. ¿Qué temas? Los dinosaurios, la política, inventaban el fútbol, cualquier cosa. Y después tenían que votar. Y votaban por los proyectos y iban a elegir 2 o 3 según los grupos que tenían. Y después cada uno podía elegir en qué grupo estaba. Y así generaban un grupo que asumía un tema y que tenía que darle una forma. Entonces tenían que primero investigar, proponer ciertas materialidades o formas también, que podían ser visuales o de otro tipo. Entonces unos terminaron haciendo maquetas, otros bailando, otros hicieron unos videos. Entonces esa parte yo creo que es la que tenemos como ventaja en el currículum, que también podemos tomarla rápidamente y salirnos de lo que decía María Caso, de que las
artes visuales no son manualidades. O sea, la manualidad es un componente importante, sí, pero si ponemos primero el material, ya estamos casados a priori. Pero si ponemos en la motivación del estudiante, la materialidad va a ser muy diversa. Y sobre todo va a tener un componente de arraigo con ese resultado, independientemente de lo que haga o el logro que tenga, mucho más fuerte, porque va a tener un sentido para esa persona. Y yo creo que esas son claves importantes, ¿no? Y que cada uno tiene una invitación ahí de, bueno, ver cómo se puede profundizar. También otros profesores me han contado experiencias con niños de otros países también, y que, claro, tienen otras culturas y responden de una forma distinta. Pero si le aplicamos el mismo patrón, quedan totalmente excluidos. Pero si abrimos eso a que sean ellos que propongan, lo que va a surgir son diversidades. Y al ver esa diversidad también empieza a haber este respeto, primero con lo que él mismo hace, y luego con lo que el otro hizo. Y yo creo que esa es una cadena de valor inmensa, porque después tiene que ver con el lugar donde me inserto, ¿no? Como mostraba Francisco, mi colegio. O sea, lo cuido porque ya es mío, hay algo mío ahí. Hay una decisión que yo también participé y está ahí. Y evidentemente que eso después va a traspasar a su familia, a su contexto cercano y a la sociedad. Entonces, claro, hay gente que dice que somos idealistas. Bueno, sí, yo soy súper idealista, pero también creo que los cambios son posibles. Y de hecho, los estudiantes han mostrado que es posible. Ya, a lo mejor los resultados finales no son todo lo bueno que esperamos, ¿no? Pero se están haciendo los cambios. Entonces, la invitación también es como a seguir y a tener fe que eso va a ser posible. Así que, nada. Bueno, la gente de teatro no se quiere venir, me acaban de avisar. Están ahí, no sé si agarrados a las mechas o demasiado cada uno en su papel. Pero tenemos a Gina Allende, que nos va a contar un poco, en resumen, de lo que fue la mesa de música, las experiencias que hubieron ahí. Y también tenemos para cerrar a Miriam Singer, la directora de Arte y Cultura, que le agradezco la paciencia y el entusiasmo, y apasionada porque estuvo también en la mesa de música. Ella es intérprete de ópera, entonces está muy vinculada también a este mundo. Así que Gina, te doy la palabra. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Aunque llegué cuando ya estaban conversando, creo que el tema que estaban tratando se vincula con lo que partimos conversando en música, que expuso la profesora Tani Ibáñez de la Universidad de Chile, respecto a las habilidades socioemocionales y cómo el tener un desarrollo apropiado de las habilidades socioemocionales nos instala en un terreno muy, muy favorable para el aprendizaje. O sea, sin motivación no hay aprendizaje. Y ella nos relató una experiencia que está teniendo con varios colegios, una investigación de varios colegios, de un sector alrededor de Santiago, en donde el foco son las habilidades socioemocionales y donde ahí se han vinculado con las distintas manifestaciones artísticas, no exclusivamente música, y cómo ello hace que los estudiantes se valoren a sí mismos, se conozcan, valoren al otro, tengan empatía, y las reacciones y la interacción artística que puedan hacer entre ellos tiene relación con esta habilidad socioemocional. Lo que tú decías, valoro lo que hice porque es mío, porque es algo que yo produje, algo que me identifica, y por lo tanto también respeto la expresión artística del otro. Y con posterioridad a la exposición de Tania, estuvo la exposición del profesor Fernando Cárdenas de la Universidad Católica Silva Enríquez, donde nos mostró una experiencia puntual en la aplicación de la concepción Kodály, que es una concepción, una manera de enseñar la música originada en Hungría, pero que él estudió allá y entonces la aplicó en un colegio acá en Santiago. Y estaba muy, muy bien enganchado con lo que decía Tania, porque nos mostró unos videos donde los niños estaban haciendo música en conjunto, estaban felices, y estaban felices porque hacían música y porque lo hacían bien.
Por lo tanto, en el hecho de hacer un arte, hacerlo bien, desata una serie se produce un círculo virtuoso en donde los profesores de arte, que fue lo que se conversó un poco en la mesa, somos los privilegiados para trabajar en ese ámbito. Así que la conversación, por supuesto, quedó abierta, pero fuimos obedientes y nos vinimos. Pero quedó muy abierta la conversación, preguntas que quedaron acá, los profesores dieron sus datos para que el contacto siga, así que lo único que nos queda es prepararnos para mayo, para venir al Congreso y seguir conversando, no solamente conversar, sino plantear las experiencias que todos hemos tenido y compartirlas, porque son experiencias que nos hacen crear un círculo virtuoso. Gracias. Gracias, Gina. Bueno, un aplauso para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar a Miriam Singer para sus palabras finales. Y claro, están todos súper invitados para mayo. Nosotros habíamos decidido cambiarnos de fecha, pero vamos a retomar mayo, porque en mayo también ocurre la Semana de Educación Artística, ¿no? Y hay que darle potencia a ese espacio, a ese lugar que ya lleva muchos años, entonces también vamos a colaborar con ese espacio en esa fecha. Perdón. Así que nada, no queda más que agradecerles su presencia esta mañana. Espero que haya sido también muy estimulante, como también lo ha sido para mí y creo que para todos los panelistas. Y nada, seguir trabajando, ojalá más colaborativamente. Estaba una persona recién comentando cómo tener más información. Creo que una posibilidad real, y los voy a invitar para que revisen la de la Facultad de Educación, a lo mejor en una semana más. Vamos a poner ahí algunos links de cosas y materiales que se comentaron en las distintas mesas. Puede ser una buena perspectiva. El libro que María Luisa comentaba de su núcleo, o cómo tener algún link de los videos que comentó Francisco, cosas de ese tipo, para que ya tengan a lo mejor un material más disponible. Y después, bueno, también ahí mismo vamos a hacer la plataforma de difusión para el Congreso, con todas las formas que pensamos proyectar. Así que nada, muchas gracias y ahora sí que los dejo con Miriam. Gracias. Queremos agradecer a los moderadores que nos presentaron este resumen de parte de las mesas que hoy se desarrollaron en el contexto de este seminario. Para compartir unas palabras al cierre, vamos a invitar, como ya lo hacía anteriormente, a la directora de la Dirección de Artes y Cultura de nuestra universidad, la señora Miriam. Profesora, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Quiero contarles que hace unos días atrás salió en el Mercurio la noticia de que el gobierno estaba repartiendo a varios miles, 30.000, un computador. Esto es un programa que entiendo que tiene 10 o más años, vale decir, atravesado a lo largo de los últimos gobiernos, vale decir, no tiene signo ni color político, es una decisión técnica. Y ahí está. Son centenas, son decenas de millones de dólares. Primer punto. Segundo punto. También estaba leyendo en el Mercurio un comentario de la ilustre académica Neva Milicic, donde habla del cyberbullying, cosa que probablemente muchos de ustedes, si son maestros, conocen. Las famosas computadoras, que son una herramienta poderosísima para acceder al conocimiento, también son una herramienta poderosísima para acceder a la destrucción. ¿Qué es lo que hay entre medio de ambos extremos? Ustedes los que aquí son y están sentados y que son profesores, son maestros de artes. Porque al parecer los otros no están conscientes de eso, ¿no? Desgraciadamente los demás maestros no trabajan con la mano,
Ustedes trabajan con las manos. Ustedes son capaces de decirle a la humanidad, señores, no somos alma por un lado, cuerpo por el otro. Esa concepción de la cultura occidental, que por cierto ya está pasada de moda porque la ciencia la dejó atrás. Ustedes trabajan ars, techne, ¿no es cierto? Arte, hacer y técnica. Entonces, la profesora Tania Ibáñez, en la mesa que acabo de estar, que hizo una maravillosa presentación en el taller, en la mesa de música, ella dijo, el arte salva. Y yo estoy de acuerdo, las artes redimen esa distancia que hay entre el logos, que es un niño sentado frente a una computadora, haciendo de esa herramienta un arma para el conocimiento o lo contrario, ese niño que solamente está sentado. Yo me acuerdo que cuando yo era chica los niños jugaban y jugaban en las calles, jugaban en todos lados y realmente era una cosa increíble ver los niños en los colegios. Hoy día están con una computadora. Entonces, creo que ustedes son las personas que redimen, que cierran la distancia entre el logos puro, que hace que esos niños sean simples espectadores de un tipo que ojalá esté tocando la flauta en la Sinfónica de Berlín, ¿no? Y el niño que es capaz de con su mano cerrar el orificio que tiene la flauta para tocar un do. O ese otro que está haciendo en la computadora algunas horas de arte. No, ustedes toman las cajas y enseñan a esos niños a utilizarlas con sus manos, entender que el cuerpo y la mente son un continuo. Así que yo les deseo, ¿qué puedo decirles? Les deseo lo mejor, mucho éxito. Estoy muy contenta que en la Universidad Católica les hemos escuchado. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Ojalá que podamos tenerles nuevamente en mayo y seguir creando estos espacios de reflexión sobre lo que significa educar en las artes, que en mi criterio debería ser al menos media hora al día, todos los días de la semana. Porque si no, no vamos a redimir a nuestros niños. Desgraciadamente, van a crecer como personas parciales, desintegradas. Mucha suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora de la Dirección de Artes y Cultura de nuestra universidad, señora Miriam Singer, en las palabras que dan cierre a lo que es esta actividad. Queremos de manera formal ya dar término a este seminario de Artes y Educación y, por supuesto, la invitación es cordial para todos ustedes a participar del cuarto congreso que se realizará el próximo año y que, por supuesto, están todos invitados a ya informarse prontamente de las alternativas que tendrá este seminario. Gracias a todos ustedes por honrarnos con su presencia, que tengan muy buena tarde y que sea hasta siempre. Nos vemos.